a entonar himnos, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a llevar a cabo esto que es el fin y el propósito de reunirnos, que es celebrar y comer la cena del Señor. Así es que para comenzar vamos a entonar el himno número 51. Bien, cantemos. Con alma y voz te alabaré, y yo tus glorias cantaré. Adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra, bendición, en tu palabra, bendición. Clame a ti por mi salud, medio tu ley, poder, virtud. Los reyes presa a ti darán, pues tu palabra escucharán y cantarán con dulce son las glorias de tu salvación, las glorias de tu salvación. Señor, que en luz y gloria estás, tu reino es de santa paz. Los malos no verán el bien, mas tu al piadoso da sostén. En toda mi tribulación me da, Señor, consolación. Me da, Señor, consolación. Tu diestra fiel extenderás, a mi adversario vencerás. Tu obra en mi corazón tendrá de ti la perfección. Merced y gracia hay en ti, memoria ten, Señor, de mí. Memoria ten, Señor, de mí. Bien, nos juntamos, ¿cierto?, para alabar el nombre de nuestro Señor. Es como hemos aprendido de las Escrituras, como los primeros hermanos, ¿cierto?, los primeros cristianos se juntaban constantemente, habitualmente, y no solamente cada primer día de la semana, como lo hacemos nosotros, sino que desde que cada día en el templo se juntaban ellos para participar, para tener comunión. Ahora se entiende que la adoración siempre fue cada primer día de la semana. La adoración me refiero como el culto en el día del Señor. Ellos cantaban, ellos escuchaban la palabra de Dios, ellos se animaban los unos a los otros, que es la única manera de mantenernos ocupados, ¿cierto?, y fieles en este camino que hemos comenzado. Vamos a seguir entonando himnos al Señor y vamos a entonar el himno número 4. Bien, cantemos. Tu presencia da consuelo.
seguridad bendita hallarás en el corazón del Padre, en la presencia del Señor. Cúbreme, Dios, con tu presencia. Muy bien. Y finalmente, hermanitos, vamos a entonar el himno número 125. Con esto vamos a preparar, ¿cierto?, nuestro corazón, nuestra mente, allí en ese recordatorio que tenemos de la muerte, ¿cierto?, de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Bien, cantemos. Jesucristo fue inmolado por salvarte pecador. Dio su sangre en el Calvario por brindarte salvación. Él tus culpas y desgracias las llevó con tanto amor. No desprecies su llamado pecador. Cual cordero fue llevado y sus labios se no abrió. Mansamente y con arrojo a la muerte se enfrentó. Él tus culpas y desgracias las llevó con tanto amor. No desprecies su llamado pecador. Pues sin mancha y sin pecado, culpa nunca se le halló. Sin embargo, se ensañaron con mi Cristo, con mi Dios. Él tus culpas y desgracias las llevó con tanto amor. No desprecies su llamado pecador. Bien. Tomen asiento, Brasil. Bueno, estamos sentados a la mesa, ¿cierto?, del Señor, podemos decirlo, porque somos convocados, somos llamados para juntarnos justamente para esto, para participar de la cena del Señor. Cuando la iglesia se reunía, cuando los cristianos se reunían, ese era el propósito, esa era la finalidad de por qué se convocaban, ¿cierto?, se juntaban, y era para esto, para partir, para comer de la cena del Señor. Así es que ya estamos adelantados en esto al menos de nuestro lugar que hemos tomado en esta mesa. El escritor de Hebreos, hablando de nuestro Señor Jesús, dice que Él tiene la preeminencia en todo, Él es el creador de todo, Él es el sustentador de todo. Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Él es Dios. Y es a Él a quien nosotros en esta mañana estamos honrando, estamos glorificando. Merece toda honra, merece toda nuestra adoración, nuestra atención. Y el hermano, los hermanos allí, hebreos,
Recibiendo este anuncio, ¿cierto? Y ellos tenían que conocer y darse cuenta de la necesidad que ellos tenían de prestar oído a nuestro Señor, porque el escritor comienza hablando de que con anticipación, ¿cierto?, a los padres, a sus antepasados, dice que se les habló de distinta manera, de distintas formas, que algunos, dice, se les habló por los profetas, pero hoy día dice que se nos ha hablado por su Hijo, por medio de su Hijo. Quiero decir con esto, mis hermanos, que si el escritor de Hebreo ha puesto el enfoque únicamente en nuestro Señor Jesús, es porque el pueblo estaba desviando su atención de Cristo. Y nosotros, como cristianos, que ya entendemos esta parte porque el escenario nuestro es bastante más favorable que la de estos hermanos allí en el primer siglo. Nosotros llegamos a entender por tener la plenitud de toda la escritura en nuestras manos, entonces podemos ordenar un poco más la historia y podemos ordenar también nuestros pensamientos. Quiero decir con esto, mis hermanos, que el Señor ha preparado con mucha anticipación de la manera como debía ser honrado, cómo debería ser allí adorado. Y nosotros sabemos que el Evangelio tiene la capacidad, tiene el poder para salvar personas, pero también tiene el poder para enseñar, ¿cierto? Para que nosotros actuemos en consecuencia de lo que hemos aprendido, de lo que Jesús tenía para enseñar. Y una de las cosas que el Señor tenía para enseñar era la forma como debía ser recordado, ¿sí? Y debía ser por medio del pan sin levadura, por medio del jugo de la vida. Algo que Él estableció en su ley. Por tanto, el convocarse, el reunirse como iglesia, ¿cierto?, tiene este propósito, que glorificamos, enaltecemos el nombre del Señor porque hemos sido salvados por el Señor, ¿sí? Glorificamos, enaltecemos el nombre de nuestro Señor porque Él ha bajado desde los cielos a esta tierra para buscarnos y llevarnos al cielo, para mantenernos, ¿cierto?, con su palabra, con su ley, en santidad, para que de esta manera lleguemos a hacer lo que Él desea de nosotros, que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra y que seamos también personas santas que puedan ser dignas, ¿cierto?, de alabar su nombre. Por eso que el Señor dijo que vendría tiempo cuando ni sería en un lugar de aquel donde era Samaria o Israel, ni sería en Jerusalén, sino que sería en cualquier punto, ¿cierto?, de este mundo, pero siempre cuando estuviéramos adorando en espíritu y en verdad. Así es que lo hacemos en espíritu y en verdad, porque recibimos esta verdad que viene de mano, ¿cierto?, de fuente de lo que está escrito por el Señor. Por eso hacemos lo que vamos a hacer y nos vamos a preparar para participar de esta conmemoración que tiene que ver con este recordatorio, que es el pan sin levadura, que es el jugo de la vida. Así es que vamos a orar, vamos a dar gracias por él y lo vamos a hacer recordando también textualmente como el apóstol Pablo quiso también establecer esta enseñanza. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias, vamos a ir en oración a nuestro Señor para agradecer por este momento, por este cuerpo que nos representa, ¿cierto?, este pan sin levadura, cuerpo de nuestro Señor Jesús. Oremos. Franquito nos dirige, por favor. Amén. Bendito Padre Celestial, le queremos dar las gracias por este día de vida. Gracias, Señor, también porque tenemos esta gran oportunidad de sentarnos a la mesa con nuestro Señor Jesús y de recordar lo que hizo por todos nosotros. Gracias también porque estuvo dispuesto a dar a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, a quien tanto ama, y estuvo dispuesto a verlo morir en la cruz, ver cómo la gente lo humillaba y pisoteaba su humildad, y aún así, Señor, usted nos ha querido salvar. Lamentamos el precio de nuestros pecados, lamentamos el costo que éste tuvo y nuestra salvación de todo lo que provocó en Cristo Jesús, pero también nosotros nos gozamos al ver el gran amor que usted tiene por nosotros, que sin buscarlo ni merecerlo, se ha apiadado de nuestra miseria y nos ha regalado esta salvación. Y es por eso que en este momento queremos recordar de una manera especial el cuerpo de Cristo Jesús que sufrió en la cruz, pero también queremos recordar un cuerpo que resucitó al tercer día,
un cuerpo que resucitó lleno de gloria y poder y que también nos da a nosotros esta gran esperanza de vida eterna. Se lo agradecemos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar. Demos gracias al Señor también. Y Felipe, ¿nos puedes guiar, por favor? Amado Padre Celestial, nos dirigimos ante su presencia, Padre amado, para darle gracias, Señor, porque nos bendice con esta oportunidad de poder reunirnos, Señor, y poder recordar su cena, de poder recordar este sacrificio, en el cual, Señor, la sangre de su amado Hijo fue derramada para nuestra salvación. Gracias porque por medio de esa sangre, Señor, nosotros somos lavados, somos salvos, Señor. Gracias, Padre, por este inmenso sacrificio, esta gran muestra de amor. Y es por medio de Cristo nuestro Señor que elevamos esta oración. Amén. 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 Muy bien, hermanos, de esta manera hemos participado, hemos recordado una vez más este sacrificio de nuestro Señor Jesús, que al final de cuentas es lo que era necesario llevar a cabo para poder alcanzar salvación para este mundo. Y nosotros damos gracias por eso. Por eso es que el apóstol Pablo también termina diciendo que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios necesita, ¿cierto?, de su pueblo para llevar a cabo también su obra en esta tierra. El propósito nuestro fue y es, ¿cierto?, llevar estas nuevas de salvación al mundo. Si hemos sido salvos nosotros por la gracia de Dios, es también por gracia que debemos nosotros ir a otras personas, ¿cierto?, al resto de la humanidad, para llevar este mensaje. De eso habla el Evangelio. El Evangelio nos ha salvado, ¿cierto? Tiene el poder para eso, pero también es la necesidad
de cada uno de nosotros como discípulos del Señor, llevar a cabo este trabajo que es ir y predicar a toda criatura esta verdad de Dios. Pero para eso necesitamos también preparar nuestra vida, preparar primeramente nuestra vida espiritual, vivir como es digno de los hijos de Dios, para luego poder enseñar a otros, ¿cierto? En esta mañana nosotros vamos a escuchar palabra de Dios, que tenemos la necesidad no solamente para aprender, ¿cierto?, de Dios, sino para aprender cómo es Dios, para poder también nosotros entenderle bien y poder llevar a cabo su voluntad. Su voluntad significa que nosotros queremos agradarle en todo, porque no le queremos ofender, no le queremos fallar. A veces fallamos, pero fallamos a veces, hermanos, no es porque seamos rebeldes de alguna manera. Tal vez puede ser a veces por falta de conocimiento, o tal vez por falta de confianza, pero tiene que ver siempre con lo que es la palabra de Dios, que tal vez no está todavía tan inserta en nuestra mente, no está tan alojada todavía en nuestro corazón. Entonces necesitamos, para crecer, para avanzar, para mantenernos santos de su palabra, ser revestidos con su palabra. Entonces, por eso es que nosotros nos acercamos también a las Escrituras para poder alcanzar esta gracia de Dios, que es llegar a ser como su Hijo. Esa es la meta de nosotros, llegar a ser como Jesús. Tal vez puede ser inalcanzable, ¿cierto? Pero eso nos presenta un desafío y nos coloca un desafío para esforzarnos, ¿cierto? Y llegar a ser como Él. Porque queremos compartir con Él, Jesús quiere compartir con nosotros de esta bendición de estar con el Señor en el cielo. Él ya está allí, pero vendrá con nosotros. Pero necesitamos prepararnos, porque mientras estamos en esta tierra, hermanitos, Dios nos está preparando. Es como que está haciendo con nosotros, si podemos decirlo, una limpieza, ¿cierto? Está limpiando nuestro corazón para que allí sí lleguemos y seamos voluntariosos a la hora de obedecer. Tengamos la buena actitud que necesitamos tener. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos allí en Filipos, él les hablaba de que nosotros tenemos los propósitos, ¿cierto?, de recibir la palabra de nuestro Señor con una finalidad. La finalidad es que nosotros necesitamos llegar a ser como Dios desea. ¿Ya? Filipenses capítulo 1, versos 3 al 7. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que podemos estar distraídos de una buena manera. Cualquier golpe nos puede tal vez turbar, ¿cierto? Puede hacernos salir tal vez del estado en que estamos. Quiero repetir lo que dije, ¿sí? Tal vez sea necesario. Yo no sé si me captaron todos, pero Dios ha comenzado una muy buena obra. Esa buena obra tiene que ver con la esencia de quién es Dios. Y cada uno de nosotros tiene algo, ¿cierto?, que es de Dios. Pero Dios comenzó en nosotros una buena obra, dice. Y esa buena obra, la leo textualmente. Pablo hablando a los hermanos de Filipo, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos o convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanitos, necesita llegar a ser como Dios desea dejarnos, perfectos, ¿sí?, para la venida del Señor. Necesita prepararnos, pero perfecto, no perfecto como pensamos que es Dios, ¿sí?, capacitados, maduros, grandes, ¿sí?, entendidos, sabios,
¿sí? Para que lleguemos a ser dignos de ser parte de esa familia de Dios allí en los cielos, porque será hasta cuando el Señor venga. Ese es el propósito que nosotros tenemos, de que Dios nos perfeccione, nos limpie, ¿cierto? Nos haga cada día más santos. Y para eso nosotros necesitamos dejar que Dios obre en nuestras vidas. Dejemos el corazón abierto para que Dios entre y obre en nosotros. Y lo hace por medio de su palabra, ¿sí? Por medio de su palabra es que nosotros la creemos y queremos atender a ella. Y vamos a dar gracias en esta mañana porque Franquito nos va a hablar, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, y nosotros queremos tener un corazón dispuesto, allí, deseoso de escuchar y de nutrirnos en esta mañana. Oremos al Señor. Padre bendito y eterno, le damos muchas gracias, Señor, porque hasta ahora usted nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha dado todas estas cosas que necesitamos para llevar una buena vida, para dar tranquilidad en nuestro hogar, Señor, pero sobre todo, usted nos sigue despertando el deseo de buscarle, de conocer de su voluntad, porque queremos ser buenos hijos suyos, Señor. Queremos obrar de acuerdo a sus mandamientos, y es por eso que le pedimos que usted nos abra el corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder ir sacando aquellas cosas que todavía no son buenas y que le desagradan, Señor, y que entorpecen esa buena relación con usted. Ayúdenos, Señor, que por medio de su palabra podamos corregirnos, podamos animarnos, podamos buscar también el consuelo que necesitamos para mantenernos fieles. Gracias, Señor, por amarnos, por hacernos un pueblo especial para usted, por darnos también en este momento tan oportuno su palabra, Señor, que nos bendice. Le pedimos por nuestro hermano, por cada uno de los presentes. Oramos y le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a ver una historia que es conocida, pero que siempre tiene para nosotros enseñanzas que nos pueden ayudar, sobre todo cuando nos encontramos ante la grandeza de Jesús y cuando le hacemos ciertas solicitudes, y cuando hacemos ciertas rogativas. Hay muchas veces que uno espera un resultado, pero también es importante que nosotros entendamos cuál es la actitud que debemos tener nosotros frente a Jesús, cuál es la actitud que debe haber en nuestro corazón, sobre todo cuando nosotros nos dirigimos hacia Él. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Y dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y lo rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces aquí vemos
un tema que se desarrolla en toda esta historia, que nosotros vemos que es la autoridad. La autoridad que tiene Jesús, la autoridad que menciona también este centurión, que dice, yo también soy una persona que tiene autoridad. Yo les digo a las personas, hagan esto, ¿cierto? A sus soldados, hagan esto, y lo hacen. Bien. Y las personas vienen hacia mí, entonces yo tengo autoridad. Y cuando digo que una cosa se haga, se hace. Por lo tanto, también acá vemos que está reconociendo y se está hablando acerca de la autoridad de Jesús. Entonces eso es como lo que está hablando en términos generales este pasaje. Pero ahora si nos vamos ya a una parte más exclusiva, como el punto principal de todo esto, es cuál es nuestra actitud frente a la autoridad de Cristo Jesús. Porque acá nosotros vemos la actitud que tiene el centurión. ¿Cuál era la actitud que él tenía frente a él? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver y vamos a abordar en esta lección. Lo primero a considerar es que un centurión era un tipo de coronel, se puede decir en estos tiempos, que estaba a cargo de 100 soldados. Eran parte de la columna vertebral de lo que era el ejército romano. Ahora, es importante que entendamos que era parte del ejército o del imperio más grande que había en ese tiempo. Entonces, era una persona respetable. Era una persona de honor que todas las personas podrían admirar, porque no cualquiera podría calificar en ese puesto. Eran personas valientes también, porque eran puestos casi de los primeros en lo que era en las batallas. Entonces eran los que arriesgaban más su pellejo, por decirlo, en medio de las batallas. Estaban adelante con todo el vigor, ¿cierto? Con toda la valentía, dirigiendo a sus soldados. Obviamente no siempre estaban en guerra, así que no siempre estaban en la guerra estas personas, pero también su labor incluía entrenar a los soldados, enseñarles tácticas, dirigir. Entonces eran una pieza muy importante dentro del Imperio Romano. Es por eso que tenían ciertos privilegios, tenían seguramente una situación económica mucho mejor. Otra cosa importante que debemos considerar, era una persona muy loable, una persona muy misericordiosa y bondadosa. ¿Por qué? Si consideramos el contexto en que todo esto está ocurriendo, los gentiles o los romanos consideraban a los judíos como una peste prácticamente, ya como algo abominable. Entonces culpaban a los judíos de todas las cosas, así como también lo hacían con los cristianos más adelante. Veían la religión como algo para tener a la gente contenta, ya para tenerlo bajo control. La gente en ese tiempo veía la religión como todas buenas. Los magistrados veían algo conveniente. Les convenía que la gente estuviera bajo la religión, porque así estaban más tranquilos, ¿cierto? Hacían las cosas bien, hacían menos alborotos, pero para los romanos en sí era algo detestable, ya para ellos lo que eran los judíos. Para los judíos tampoco eran bien mirados los gentiles, ¿cierto? Nosotros sabemos por historia que se les consideraba, no sé, como perros, por decirlo de alguna manera, que les trataban mal o que no había una comunión entre judíos y las demás naciones, porque querían conservar su linaje puro. Entonces no había buena relación. Pero acá nosotros vemos que este centurión tenía muy buena relación. De hecho, él tenía, por decirlo, amigos dentro del pueblo judío. Él amaba a los judíos, porque cuando este centurión, que llena a su siervo que está enfermo, dice que se entera de que está Jesús por el sector y que envía, dice, a unos ancianos de los judíos, dice el versículo 3, envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Fíjense, los ancianos de los judíos ruegan a Jesús para hacer esta petición que le hace este centurión. Los ancianos de Jesús ruegan a Jesús. Eso ya es algo importante, ¿ya? Porque Jesús no era bien mirado por todos, obviamente, especialmente por los dirigentes de los judíos. Entonces, que le pidieran un favor y que le rueguen, ya era algo. Pero además fue un centurión, ¿cierto? Un gentil, un romano que les pide que le hagan llegar su petición a Jesús, porque claro, él no se sentía digno de dirigirse a él. Entonces le ruegan a Jesús, diciéndole, es digno de que le concedas esto. O sea, es una persona muy buena, porque incluso los judíos consideran digno a un romano. Entonces,
esto ya nos está diciendo mucho a nosotros. Tenía el favor del pueblo, tenía el favor de los judíos. ¿Y por qué les dice que es digno? Porque ama a nuestra nación. Es una persona que ama a los judíos, ama su cultura, ama a su religión, seguramente ama a su Dios. Incluso vemos que dice que es un hombre bondadoso, porque dice, y nos edificó una sinagoga. Entonces, ¿quién edifica una sinagoga? Porque en ese tiempo, ¿quién iba a edificar una sinagoga para que se reunieran los judíos? Entonces era alguien que realmente se interesaba por este Dios de los judíos, del pueblo de Israel. Entonces, acá vemos una buena persona. Y otra cosa también a considerar es que los esclavos eran considerados instrumentos dentro del Imperio Romano. Si había alguno que estaba enfermo, simplemente se desechaba y no se peleaba por ellos. Si no estaba en buen estado, para afuera porque no sirve para la guerra, porque solamente va a estorbar. Entonces, acá vemos una actitud totalmente diferente de este hombre, que realmente se preocupa por su esclavo o por su soldado, ¿cierto? Entonces, él está pendiente de que esté en buena condición y dice que ruega a Jesús para que sanase entonces a su siervo. Otro punto importante que debemos considerar, y que aquí ya entramos netamente en lo que es la actitud de este centurión frente a Jesús. ¿Vemos una actitud arrogante? Él era una persona que tenía mucho poder, era una persona que tenía riquezas, era una persona que tenía influencia, era una persona que tenía el favor del pueblo, incluso de los judíos. Entonces era una persona importante, que tenía poder. Entonces él puede haber dicho, digan a Jesús que venga a sanar a mi siervo y que se apure, porque ellos consideraban a los judíos como prácticamente sus esclavos. Entonces, ¿cómo iba a ser que un centurión, ¿cierto?, con toda su pompa, con todo el poder que tenían, iban a rogarle a un carpintero judío que le hiciera un favor? Entonces, acá vemos una actitud de humildad. Eso es lo primero que nosotros vemos, una actitud humilde. Y eso es lo que este hombre está demostrando, humildad, a pesar de todo lo que él tenía, a pesar de la autoridad que él tenía sobre los judíos incluso, dice que ruega a Jesús, que va con humildad. ¿Y en qué más vemos su humildad? En que, en primer lugar, él no va directamente a hablar con Jesús, sino que envía a personas. Y cuando Jesús se va acercando a su casa, envía otra vez a personas para que diga que no siga avanzando porque no se siente digno. Él ve a Jesús y ve seguramente una gente de autoridad, ¿cierto? Alguien con poder, alguien que realmente es importante. Entonces dice, yo no me siento digno que ni siquiera entres a mi hogar. Es por eso que no me dirigí a ti, porque yo no soy digno. Y seguramente él entendía que los judíos no podían tener comunión con los gentiles. Entonces tampoco iba a pasar a llevar esa norma que tenían. Entonces él no se sentía digno que alguien tan majestuoso, alguien tan bueno, estuviera con él. Estuviera con alguien que seguramente se sentía un pecador y sentía que no era digno de estar con Jesús. Entonces vemos una actitud totalmente humilde. Ahora, ¿por qué está esta humildad en esta persona? ¿Por qué ve a Jesús como alguien tan grande? ¿Por qué ni siquiera se siente digno de que llegue a su casa? Y ni siquiera él hablar directamente con Jesús. A pesar que no lo ha visto, ha escuchado de sus obras. A pesar que no ha presenciado seguramente algún milagro de Jesús, él sí ha escuchado que personas dicen que hizo tal cosa y él creyó. Creyó en las cosas que había oído. Creyó en este Jesús sin haberle visto, sin haber conversado con él, sin haber visto sus maravillas. Entonces él veía a Jesús y veía su autoridad. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de potestad, hablamos de señorío, hablamos de que alguien tiene el control sobre ciertas situaciones, sobre ciertas cosas, sobre ciertas personas. A Jesús en varias oportunidades le cuestionaron su autoridad. Decían, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? Y en cierta ocasión él les dijo, bueno, respóndanme ustedes primero algo. Juan, ¿con qué autoridad hacía estas cosas? ¿O con qué autoridad me bautizaba? Entonces ahí ellos dijeron, chuta, si decimos del cielo, ¿por qué nosotros no obedecimos?
Y si decimos que de la tierra, que de los hombres, la gente nos va a apedrear, porque tenían el favor hacia Juan. Entonces le dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero implícitamente les dijo que su autoridad viene del cielo, porque si les dice que Juan hacía estas cosas por una autoridad del cielo, entonces él también lo hacía porque desde el cielo se daba esta autoridad, del Padre. Y después más adelante dijo ya explícitamente en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, Jesús es una persona con poder, es una persona con autoridad. Todas las cosas están bajo el poder y dominio de Jesús. Como nosotros hemos estado viendo también en el libro de Hebreos, en capítulo 1, el versículo 3, dice que todas las cosas subsisten por su palabra. Que todas las cosas se mantienen en existencia y siguen funcionando por su palabra. ¿Qué significa eso? Por su autoridad, por su voluntad, porque Él quiere. Este pasaje que nosotros vemos aquí de Lucas 7 es paralelo también con Mateo 8. Y en los primeros versículos de Mateo 8 vemos también que Jesús sana a un leproso. Y hay una pregunta muy importante que el leproso le hace a Jesús. Dice en Mateo 8, versículo 2, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, fíjese, si quieres, puedes limpiarme. No le pregunta si puedes o por favor, límpiame. No, dice, si quieres. Entiende que es un tema de querer, es un tema de voluntad. Que si Jesús quisiera, Él podría ser sano. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Entonces es un tema de voluntad. Y después de eso se narra la historia del centurión y su siervo. Entonces es importante que hagamos énfasis en este punto, en la autoridad de Cristo Jesús. Él tiene el poder. Como Él creó todas las cosas se someten a su voluntad. Por eso es que vemos a Jesús que tenía dominio sobre las enfermedades, que podía curar a las personas enfermas. Vemos a Jesús que tenía poder sobre la naturaleza, cuando controlaba los vientos, los mares que estaban tempestuosos. Vemos a Jesús quitando a demonios también de las personas. Entonces, todas las cosas están bajo la autoridad y poder de Jesús. No hay nada que no se someta a Él. Y este hombre entendía esto. Y es por eso que incluso vemos que se acerca a Jesús entonces con tanta humildad. Porque entendía que la persona que estaba al frente de Él era mucho más importante que Él. Tenía mucho más poder que Él. Y la pregunta es entonces, nosotros, ¿cómo nos dirigimos ante Jesús? ¿Con qué actitud nos dirigimos ante Jesús, ante su autoridad? ¿Cómo nosotros le pedimos las cosas? ¿Por qué es importante que nosotros pidamos con humildad? ¿Por qué es importante que nos acerquemos a Jesús con humildad, a pesar que sabemos que es nuestro amigo, a pesar que sabemos que nos ama? ¿Por qué es necesario? Porque es importante que entendamos ante quién estamos. Es importante que entendamos que Él es el Rey, que Él es el Señor y nosotros somos su pueblo. Otra cosa importante en acercarse a Jesús con humildad es la forma en que pedimos algo. Por ejemplo, si somos humildes, nosotros simplemente acudimos a su misericordia, porque entendemos que no tiene por qué ayudarnos. Entendemos que no tiene por qué concedernos un favor, porque no es nuestro sirviente, porque no hemos hecho nada o Él tampoco no nos debe nada. Entonces, cuando nosotros pedimos algo a Jesús, se lo pedimos acudiendo simplemente a su misericordia, porque entendemos que solamente si Él quiere concedernos algo, entonces lo va a hacer. Y si no lo hace, está bien, porque yo no lo merecía. Entonces simplemente acudimos a su misericordia, acudimos a su bondad, porque entendemos que no merecemos que nos ayude, y si nos ayuda, estamos muy agradecidos, damos muchas gracias. Y si no nos concede lo que le pedimos, también agradecemos, porque seguramente tiene algo mejor para nosotros. Pero es importante que esté esta actitud. Si no está esta actitud en nuestros corazones cuando nos acercamos a Jesús,
pedimos algo y no nos concede lo que nosotros pedimos, la actitud va a ser totalmente opuesta. Así, ¿y por qué a mí no me responde? ¿Y por qué no me escucha? ¿Y qué va a pasar? Nos enojamos con Jesús, en cierta manera como que nos molestamos con Él. ¿Por qué no me está escuchando? ¿Por qué no me toma en cuenta? Es por eso que es tan importante que aprendamos este primer principio. Una fe que se humilla, o la reacción que debe provocar en nosotros es humildad. Una fe que se humilla sin importar lo que piense de su círculo. Porque seguramente si este hombre se trabaja tanto ante Jesús, quizás que va a pensar sus compañeros o sus soldados, por ejemplo. Miren, este hombre le ruega a Jesús, a un judío, a un carpintero. Entonces la gente seguramente iba a tener una mala impresión de él si veían estas cosas, pero a él no le importaba nada. Él simplemente entendía a quién tenía al frente. Y la pregunta siempre recae en nosotros. ¿Entendemos realmente a quién tenemos enfrente? ¿Cómo nos dirigimos hacia Jesús? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Él? Luego que Él entendía esta autoridad de Jesús, este señorío, entonces vemos que Él era humilde. Y lo segundo que vemos en Él es confianza, convicción, certidumbre. Él no dudaba que Jesús tenía el poder para hacerlo. Incluso acá registramos uno de los milagros más grandes que pueden haber en los evangelios. ¿Por qué? Porque acá se sana a una persona sin siquiera tocarla y sin estar cerca. Simplemente Jesús dice, quiero que sea sano, y la persona es sana. Entonces, gracias a la fe de esta persona, a la fe de este centurión, vemos registrado uno de los milagros más maravillosos que hay en los evangelios. Que Jesús sana a una persona simplemente con decirlo, que sea sano, simplemente con su voluntad. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús y vemos su autoridad, vemos su poder, va a causar una reacción en nosotros. Vamos a ser más humildes y vamos a confiar, pero solamente cuando le veamos tal como Él es. Solamente cuando veamos su poder, cuando le veamos como Señor, cuando le veamos como Rey, cuando le veamos como Dios. Recién ahí tendremos una actitud humilde y recién ahí nuestra fe se pone cada vez más firme. Porque no hay ninguna duda, o no quedaría ninguna duda en nosotros, de que tiene el poder para hacerlo. Este hombre no conocía quizás a Jesús, como dijimos hace un momento. Solamente sabía que había alguien, un judío, que tenía autoridad sobre las cosas, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre cuánta cosa existiera en la tierra. Y creyó que Jesús tenía el poder para sanarlo. ¿Por qué? Porque Él lo puso en comparación. Es un hombre con autoridad, es un hombre con poder. Y así como yo también tengo esta autoridad en personas, estoy seguro que Él también tiene este mismo poder y mucho más elevado en todas las cosas. Y por eso es que incluso se le ocurrió, porque nunca se había visto esto antes, se le ocurrió que así mismo, con su poder, con su autoridad, podía sanar a la distancia. Versículo 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ese es un versículo muy importante. Di la palabra y mi siervo será sano. ¿Confiamos nosotros en estas palabras del centurión? ¿Nos atreveríamos nosotros a decir, Señor, diga la palabra y se va a cumplir lo que yo le pido? Simplemente quiera o hágalo y sé que se va a hacer. Que esté en su voluntad y diga que sea así y se va a hacer. Asimismo como cuando creó la luz, cuando creó la tierra, cuando hizo la separación, cuando hizo toda la creación, simplemente dijo, sea tal cosa y fue. Y asimismo, cuando yo estoy en adversidades, cuando estoy con problemas, Señor, diga que esto sea así y va a ser, por favor, con actitud humilde, ¿cierto? Entendiendo que Él tiene todo el poder, que está en una posición mucho más elevada, que yo soy su siervo y que simplemente estoy acudiendo a su misericordia. Así como esta mujer sirofenicia que se acercó a Jesús rogándole por favor que le concediera algo. Y le dice, ¿acaso no sabes que no hay que tener, ¿cierto?, esta comunión? O sea, perdón, que vino primero a los de Israel.
Entonces como que no es bueno dar el pan a las personas que no son sus hijos, como dárselo a los perrillos. Y la mujer le respondió, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Una actitud de humildad, que se conformaba solamente con las migajas, que no le pedía quizás grandes cosas, simplemente un poquito de misericordia. Y esa es la actitud también que debiera haber en nosotros. Es totalmente contrario a lo que enseña la humanidad, a lo que enseña quizás la psicología, a lo que enseñan las amistades, a lo que uno escucha regularmente. Quiérete tú, tú eres más importante, tú primero, segundo tú, tercero tú y después el resto. Vela por ti primero, que nada es más importante que tu propio bienestar. Pero nosotros podemos encontrar que la verdadera felicidad se ve en cuando nosotros somos humildes y ponemos a otras personas en primer lugar y luego a nosotros, que eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, pero o sea, en esto hay humildad, en que yo me rebajo para quizás enaltecer a otro o reconocer, en este caso, la soberanía de Jesús. No veía a Jesús como un simple curandero. Este hombre veía a Jesús como alguien con poder. Él no lo veía como alguien que quizás llevaba unas hierbitas, ¿cierto? Un ungüento, algo que le aplicaba a la persona para fregarle y hacerle algún tipo de cura para sanarlo, ¿no? Él veía en Jesús a alguien con autoridad. Entendía que solamente con quererlo lo podría lograr. Es como cuando nosotros leemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Su voluntad, su querer. Entonces, entendemos realmente que nosotros vivimos, existimos y tenemos porque es la voluntad de Dios. Entendemos que todo está bajo su poder, su control. Si lo entendemos realmente así, entonces vamos a tener una buena actitud hacia Él. Vamos a ser humildes, vamos a tener confianza en Él. Porque entendemos que si Él quiere algo, se va a hacer. Y si no quiere que sea así, no se va a hacer. ¿Confiamos en el poder de Jesús? ¿Andamos por fe o andamos por vista? Este hombre ni siquiera vio a Jesús. Y aún así creyó en Él. Y no lo vio. Simplemente sabía que venía ya de camino y lo paró en el camino antes que llegara a su casa. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Me parece muy impactante ver que Jesús se maravilla con alguien. Porque, no sé, me imagino que no es tan simple o tan fácil impresionar a Jesús. Ya es una persona muy santa, una persona, no sé, que uno ve muy sabia, un gurú, ¿cierto? Una persona extraordinaria. Entonces, que se maraville con alguien es porque tiene realmente mucho mérito lo que hizo. Y es por eso que me parece muy curioso que Jesús se haya maravillado con la fe de este hombre. Y me gustaría que se maraville también de mi fe, de las cosas que yo podría demostrarle hacia Él, que realmente le amo, que realmente confío. Y me gustaría que Él se maraville quizás de la fe de uno, de la fe de nosotros. Pero dice Jesús algo acá muy importante y a veces quizás preocupante. Dice: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dios, el Padre Jehová, era el Dios de los israelitas. Ellos tenían ya una tradición, una religión o una comunión con Dios por miles de años. Y dice que ni en Israel, ni por todos estos años, ni con este pueblo que yo he amado, ni con este pueblo que yo me he mostrado con mis grandes señales, prodigios, que lo liberé de Egipto, con todo lo que yo le he mostrado, no he visto esta fe en mi pueblo. No he visto esta convicción, esta creencia en mí, en las personas que yo más he amado y que más he dado. Y eso nos hace ver que también puede ocurrir hoy en día, que hay gente que tal vez no es cristiana, pero aún así puede mostrar más fe en Dios que nosotros mismos. Quizás uno ha conversado con personas que están mal, que están tristes, que la están pasando muy mal, pero dicen: yo sé que Dios me va a ayudar.
Yo sé que Dios me va a ayudar a salir de esto. Yo dependo de Él y confío en Él, en que si Él quiere, voy a salir bien. Y uno se maravilla también de esa fe. Y no son cristianos, pero aún así muestran esta fe. Un día estaba conversando también con una persona y me decía que por la fe, en este caso de su esposa, sabía que le iba a ir bien y que las cosas se iban a arreglar, a pesar que esta persona no es cristiano. Decía que porque Dios ama a su esposa, sabía que las cosas iban a ir bien. Y es algo sorprendente, es algo bonito de escuchar, porque aún así, a pesar que no es cristiana esa persona, tiene una fe ya en Dios. Entonces, son cosas que debemos considerar también nosotros. Y otro punto muy importante que también quisiera hacer énfasis. Este centurión no era israelita, no era parte del pueblo de Dios. Y aún así Jesús le escuchó. Y aún así Jesús le concedió lo que pedía. El corazón de Dios es tan grande, es tan inmenso y su amor es tan gigantesco que lo sobrepasa a todo. Aún incluso quizá nuestro entendimiento, que no podemos entender por qué nos ama a nosotros, por qué ama a toda la gente que quizás hace maldad. Y sin importar acá si es israelita o no, Él mostró fe, Él mostró confianza. Entonces esto nos dice a nosotros que si una persona que no es cristiana ruega a Dios con sinceridad y con confianza, también Dios le puede oír. Sabemos también que todos necesitamos la salvación, pero a lo que quiero apuntar es que Dios es tan bondadoso, Dios es tan bueno que está escuchando a toda la gente, siempre y cuando se acerca a Él con una actitud correcta, se acerca con humildad y si se acerca con convicción. Y de alguna manera Dios va a hacer que esta persona también pueda salvar su alma, que es lo más importante. Pero tiene que haber una actitud humilde. ¿Queremos la ayuda de Dios? ¿Necesitamos que nos ayude a resolver nuestros problemas? ¿Necesitamos que nos ayude a salir de una crisis financiera? ¿Que nos ayude a salir de problemas familiares, de problemas en el trabajo, de problemas personales con nuestro carácter? ¿Necesitamos que Dios nos ayude? Tenemos que nosotros en primer lugar tener la actitud correcta. Entendamos a quién le estamos pidiendo lo que le estamos pidiendo. Entendamos que Él es el Rey, entendamos que Él tiene todo poder, pero también entendamos que Él es amor, que tiene la capacidad de hacerlo. Simplemente basta que nosotros nos humillemos ante Él y mostremos confianza. Cuando hablamos de humillarnos ante Él, cuando hablamos de mostrar humildad, implica que nosotros, al entender su autoridad, al entender su poder, también nuestra voluntad se someta a Él. Porque si los vientos, si los demonios, si las enfermedades y naturaleza completa, todo el mundo se somete a Jesús y está en obediencia a Él, significa que también mi vida, significa que mi corazón también debiera estar en obediencia a Él. Y cuando todo esto se junta, nosotros vemos resultados. Es por eso que una fe que se humilla, una fe que cree con convicción, es una fe con resultados. Si queremos ver resultados, necesitamos ser humildes y confiar en Jesús. Cuando le pedimos, pedimos con convicción. Pedimos sabiendo que Él nos puede conceder esto, no dudando. Porque si dudamos, entonces no hay convicción, no hay fe. ¿Cómo nos va a conceder algo de lo que ni siquiera nosotros creemos que nos va a ayudar? Entonces, toda la gloria, la honra y la alabanza siempre sean dadas a nuestro Dios, que nos muestra por su palabra lo grande que es y lo mucho que nos ama. Muchas gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga. Bien, hermanos, es una muy buena lección para nosotros. Necesitamos reconocer la autoridad de Dios. Necesitamos reconocer y aceptar su autoridad, convencernos de su poder. Quiero invitarles a entonar un himno número 250.
Jesús era llamado el Cordero, ¿cierto? Y en distintas partes de la Biblia se habla de él como el Cordero. Pero un Cordero tiene que ver con la humildad, ¿cierto? Tiene que ver con el respeto. Jesús obviamente fue el ejemplo vivo de lo que es la humildad. Y nosotros también necesitamos llegar a ser como Él. Reconocernos que somos dependientes en todo de Jesús. ¿Cantemos? Soy un cordero. ¿Lo tienen? 250. Muy bien, vamos a cantar. Soy un cordero y Dios es mi guía. Mi alma Él cuidará. Por siempre ella estará protegida. Me cuida por donde voy. Y cuando hay tempestad, es mi refugio. Cuando perdido estoy, me auxiliará. Y cuando viene el león, victoria me dará. Siempre el Señor me cuidará. Sé que siempre el Señor me cuidará. Bien. Esas son palabras, ¿cierto?, que pueden salir de nuestro corazón, de un corazón confiado, de un corazón que sí cree en Jesús. Él es mi guía y yo sé que Él me cuidará. Siempre el Señor me cuidará. Esa es una convicción que cada uno de nosotros debiese tener. Hermanitos, vamos a seguir entonando alabanzas al Señor y al final vamos a hacer esto que hacemos también siempre, esta colecta que hacemos también en este día. Quiero invitarles a entonar el himno número 215. 215. Puedo oír tu voz. A veces nosotros, hermanos, somos mejores para hablar que para oír. Pero Jesús nos pide que seamos mejor oidores, ¿cierto?, que cualquier cosa. Y nosotros vamos a cantar Puedo oír tu voz. ¿Cantemos? ¿Alguien se quiere parar? ¿O están bien allí nomás? Sí. El que quiera pararse se va a parar, ¿vale? Sí. Entonces puede ser incómodo para muchos. Yo me voy a parar porque igual a veces uno puede cantar mejor por ahí. ¿Cantemos? Sí, vamos a cantar. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Con tu cruz hoy ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto. Yo te seguiré en el huerto.
Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fieles seguiré. Sufriré por ti, Maestro. Sufriré por ti, Maestro. Sufriré por ti, Maestro. Moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Muy bien. Hermanos, tenemos a Jesús a quien muchas personas en el tiempo que él estuvo en esta tierra le seguían, le creían y confiaban en él. Y muchas personas de distintos lugares fueron hasta él para que Jesús les ayudara, y algunos tan simples como para mirarle, para estar cerca de él. Ellos creían y en su corazón sabían que este profeta que caminaba, que iba a distintos lugares, ciertas ciudades y aldeas, era alguien especial. Y nosotros obviamente sabemos que es muy especial, porque fue Él el que a nosotros nos otorgó la salvación. Es Él el que ha prometido para nosotros el llevarnos al cielo de vivir eternamente con Él. ¿Cómo no quisiéramos seguirle? ¿Cómo no creer a su anuncio, cierto? ¿Cómo no creer a lo que Él ha prometido? Y claro que queremos estar cerca de Él. Claro que queremos ser guiados por Él. Porque somos sus ovejas y Él es el gran pastor. Y nosotros iremos donde Él nos guíe. Y Él quiere llevarnos al cielo. Ese es el lugar final que Él ha prometido. Mis hermanos, vamos a un momento también importante, porque tiene que ver con el amor. Tiene que ver con la dádiva, con la generosidad. Y nosotros hemos aprendido también de nuestro Señor, de nuestro gran pastor. Él fue a tal punto su bondad, su amor, su generosidad, que entregó su propia vida por nosotros, por personas a veces irresponsables, por a veces personas mal agradecidas como nosotros, pero Él no escatimó en ningún momento el llegar a ese nivel de dar y otorgar su vida, su sangre, ¿cierto? Todo lo que Él era, estuvo dispuesto a darlo. Eso es el amor. Y nosotros a veces podemos no igualar su meta bajo ningún punto, pero sí podemos llegar a entender el mensaje del Señor. El ser preocupado de la necesidad de aquel. Él sabía de la necesidad nuestra, que era la salvación, de rescatarnos, ¿sí? Nosotros a veces sabemos de la necesidad de aquellos, no solamente de los hermanos, sino también de todas aquellas personas que aún no le conocen.
Y para eso es que necesitamos ser movidos por amor, por misericordia y generar aquellos recursos también con ese fin. Así es que vamos a este momento a participar de esto y siempre lo hacemos cantando, ¿sí? Porque eso ha de provocar felicidad y alegría. Vamos a entonar el himno 69 mientras vamos a hacer este paso, ¿sí? Muy cortito, un círculo muy breve, donde vamos a querer también participar de la bondad de Dios. Yo digo a veces dar de gracia de lo que hemos recibido de la gracia de Dios. Vamos a cantar Cristo, nombre glorioso. Y vamos a pasar con este instrumento que tenemos, que nos ayuda para alojar, ¿cierto?, lo que tenemos, que sale del corazón. Cristo, nombre glorioso. ¿Cantemos? Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Jesús. Muy bien. Damos las gracias al Señor. Vamos a orar por dos motivaciones. Primeramente por haber escuchado su mensaje, su palabra, y también porque el Señor ha sido tan bueno y tan generoso con nosotros durante toda nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida, nuestro caminar. Y podemos dar gracias por eso también. Oremos al Señor. Marquito, ¿nos puede dirigir, por favor? Padre eterno, Padre celestial, que está en todo lugar y en esta mañana entre nosotros. Gracias, Padre, porque su presencia está escuchándonos, porque su oído, Padre, está atento a nuestras oraciones, a nuestros cantos. Gracias porque tenemos hermanos como nuestro hermano Franco, que nos ha enseñado en esta mañana un poco, Señor, acerca de la humildad y la condición de nuestro corazón, Señor, delante de usted, y la fe que debemos tener, Señor, para pedirle, Señor, cosas que necesitamos, para que usted, Señor, pueda ayudarnos cada momento. Gracias, Padre, porque por intermedio de su palabra podemos ir perfeccionando, Señor, nuestro carácter. Ayúdenos, Señor, como decía nuestro hermano Esteban, a ser más buenos para escuchar, Señor, y no tanto para hablar. Que nuestro corazón, Señor, pueda amoldarse a su palabra, que nuestro caminar, Señor, se pueda amoldar, que nuestro vivir y que todas nuestras acciones, Señor, sean amoldeadas por su palabra. Queremos, Señor, que nos ayude a ser cada día mejores. Ayúdenos, Señor, a alcanzar la perfección que usted quiere, entendiendo, Padre, que la perfección es aumentar nuestra fe, entendiendo, Señor, que caminamos hacia la salvación, esperando, Señor, que en algún momento cuando partamos de este mundo, usted, Señor, nos pueda entregar esas moradas celestiales que tiene preparado para cada uno de nosotros. Es el anhelo, Señor, en nuestro corazón, y es por lo que cada día vivimos y no le tenemos miedo a la muerte, sino que más bien, Señor, la añoramos que venga, Señor, para que nos quite todos estos problemas y esta molestia, Señor, que pasamos en este mundo. Gracias, Padre, porque está siempre con nosotros. Ayúdenos, Señor, a ser cada día mejores. Y gracias porque también podemos en esta mañana cumplir con todos los puntos que usted ha establecido, Señor, en este primer día de la semana. Y dentro de eso, Señor, es juntar el dinero que usted sabiamente lo ha dejado entre nosotros para administrar, Señor, el tema de la iglesia y todas las cosas, Señor, que necesitamos. Ayúdenos, Señor, en esta semana a ser cada día mejores. Bendiga nuestras manos, Señor, nuestro pensamiento para ganar, Señor, nuestro dinero y que sea honradamente. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén. 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 Muy bien. Gracias, hermanos. Y vamos a finalizar, hermanitos, entonando el último himno, ¿ya? Si alguien quiere seguir cantando, se puede quedar acá y cantamos hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Quiero invitarles a cantar el himno número 237. Con este himno nos vamos a separar momentáneamente. Cristo nos va a juntar, ¿cierto? Cuando el Señor venga, Él viene para juntarnos. Sí, es cierto que estamos dispersos en distintos lugares, pero cuando el Señor venga será para reunirnos
eternamente. Y yo quiero estar allí, y yo sé que cada uno de nosotros quiere estar allí, y anhelamos estar allí, porque estaremos en la presencia del Señor. Y allí pasará, como decía Marquito en su oración, toda intranquilidad, todo lloro, ¿cierto? Todo dolor. Allí ya no habrá más llanto, solamente habrá bendición, habrá felicidad. Pero para eso necesitamos mantenernos firmes, ¿cierto? En carrera. Así es que les invito que así como estamos, hermanitos, estamos en un círculo, nos estamos mirando, podemos cantar y podemos mirarlo. Es un grupo, es una familia que al final de cuentas yo no me imagino otro panorama que no sea así en el cielo, no digo materialmente hablando ni físicamente, pero sí convocados adorando al Señor. Y creo que nos miraremos las caras y seremos felices, ¿cierto? De poder vernos que toda esa vida que costó tanto llevar pasó y que es parte del recuerdo, pero que ahora estamos ante la presencia del Señor adorándole junto con aquellos hombres, con aquellos ángeles que sí adoran a Dios y que le aman, y nosotros seremos parte de ellos, seguro, y estaremos, yo digo, en círculo, no literalmente, pero nos estaremos viendo, ¿sí? El espacio es inmenso, claro que cabemos todos. Cantemos, solamente lo digo al que desee pararse y quiera cantar, la presencia, mientras no escuchen allí, más allá de donde no se escucha. El Señor nos escucha y vamos a cantar. Vamos a estar en el último himno, con esto nos vamos a despedir. Estar por Cristo firme. Cantemos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el alelí. Con él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Muy bien. Todos han cantado. Me imagino yo cómo vamos a cantar allí en los cielos. Con el corazón. Hermanitos, nos vamos a despedir. Vamos a considerar algunas peticiones que hemos recibido durante la semana. Quiero contarles que un miembro, ¿cierto?, de la familia del Señor, la esposa exactamente de nuestro hermano Emilio, él está muy delicada de salud. Hace un buen tiempo la hermanita no ha estado bien de su salud, pero ahora ha tenido yo creo, una recaída en su salud. El hermano me escribió para pedir la oración especialmente por la hermanita. Ella tiene un problema en su estómago. Y con algunos antecedentes, algunos exámenes, los doctores han visto que
tiene algo allí que le está provocando alguna incomodidad para llevar su día normal, a tal punto que necesita ella una resonancia, porque el hermano, obviamente preocupado por la salud de ella, me ha informado que si podemos tenerla por favor en oración. De seguro les voy a compartir a todos el mensajito que me mandó el hermano para que sepan con más claridad la información que él me dio. Yo no tengo buen recuerdo para decirlo más detalladamente, pero sí sabemos que necesitamos orar por ella, por su salud, ¿sí? También por Estelita. Hemos estado orando hace un buen tiempo por Estelita, por la salud de ella. Ella necesita ahora viajar a Santiago para que vean su situación. Ella está delicada y hay algunas complicaciones allí en su riñón. Entonces es necesario ir allí a Santiago. Ya sabemos cómo es la situación, la incomodidad que implican los viajes, ¿cierto? El salir, los permisos y todo ese asunto, y mayormente cómo está convulsionado Santiago, mayormente, que es tremenda ciudad. Así es que necesitamos obviamente la ayuda de Dios en todas estas cosas, y confiamos en eso, y es por eso que nosotros nos atrevemos a ir, porque creemos en eso, así como el leproso, así como la persona, el hijo, el siervo del centurión. Si el Señor otorga siempre la bendición cuando uno acude a Él, ¿sí? Y la respuesta va a ser siempre la que Él quiera, y va a ser siempre la adecuada, para bien o para mal, ¿cierto? Es la voluntad del Señor, de acuerdo, digo, a nuestras expectativas. Cuando digo para bien o para mal, siempre va a ser para bien. Bueno, oremos y terminamos. ¿Alguien más necesita que oremos? Hermanita Cecilia, ¿alguien? Frutita, Carlosita, ¿sí tenemos? ¿Marquito? Bueno, Carquito nos dirige y terminamos. Eterno Padre Celestial, nos inclinamos ante su santa presencia, muy agradecidos, Señor, de que nos haya permitido reunirnos. Estamos contentos de saber que servimos a un Dios vivo, a un Dios lleno de amor. Estamos contentos de poder reunirnos a pesar de las adversidades. Aquí estamos, Señor, presentes para decirle que le amamos, para decirle que estamos muy felices de ser sus hijos. Estamos muy agradecidos por todas las cosas que usted hace por nosotros, desde el cuidado diario que nos da en cuanto a lo material, hasta también las cosas espirituales que día a día nos entrega. Usted siempre se preocupa de que no nos falte nada, está pendiente de todos nosotros, nos ayuda en todos nuestros quehaceres. No tenemos ninguna queja contra usted, Señor, porque todo lo que tenemos sabemos que es por gracia y por pura misericordia. Y también hemos visto que usted nos ayuda a cambiar, nos ayuda a ser mejores hijos suyos, mejores personas. Y le rogamos que nos siga ayudando hasta el fin, porque nos queremos presentar de una manera digna ante usted. Nos queremos presentar de una manera santa y pura e irreprensible cuando venga nuestro Señor Jesús a buscarnos. Le rogamos que se quede con cada uno de nosotros en esta semana, que nos guíe a hacer siempre su voluntad, que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones, que nos dé firmeza para luchar contra Satanás, que nos dé valentía también para predicar el Evangelio y las palabras necesarias también para poder llegar a los corazones de las personas, que nos ayude a llegar a aquellas personas que están seguramente deseosas de conocerle, y también a aquellas personas que seguramente también la están pasando mal en estos momentos y necesitan palabras de aliento, necesitan saber que hay un gran Rey que les quiere ayudar, que les quiere sanar sus dolores, sus preocupaciones, hacernos llegar a ellas también, Señor. Rogamos por cada uno de los hermanos que no se han podido reunir, para que también usted les cuide, para que también esté junto a ellos y que su fe no se debilite, que estén siempre buscando instancias para poder estudiar su palabra, para estar en constante oración y de esa manera mantenerse vivos. Rogamos por los que están enfermos también, para que les ayude a sobrellevar la enfermedad, o si también usted así lo quiere, que les sane para que dejen de tener quizás esos dolores que están enfrentando.
Así también rogamos de una manera especial por Estelita, para que usted ayude a que prontamente la pueda ver los médicos, puedan hacerle un buen tratamiento y pueda quedar todo solucionado. Rogamos que le ayude a su cuerpo, a que pueda también soportar todos esos problemas. Y siempre nosotros nos encomendamos en sus manos, en su misericordia, entendiendo que no podríamos estar en mejor lugar. Gracias por todas las bendiciones que nos da día a día. Ayúdenos siempre en todo. Y todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos a través de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Amén. Muy bien. Gracias a todos, hermanos. Gracias por venir.